Hola, ¿cómo están? Pues habrán visto ustedes las declaraciones del presidente López Obrador en la mañanera y cómo López Obrador se refirió a Javier Milei. Creo que vale la pena escuchar estas declaraciones y que les echen un ojo a lo que dijo en la mañanera. El presidente comparó a Milei con figuras como eh, pues del fascismo. Es como si este, estuviésemos a favor de Franco o de Pinochet, o para ser más preciso, de Videla. ¿Compararía a No, Javier Milei con ellos? no. ¿Tienen ese pensamiento? Así lo ha expresado. Y somos pues, respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya. No estamos de acuerdo con esa política, Ese fue, que es al mismo tiempo la política que hundió a Argentina recientemente, la política del Fondo Monetario Internacional, cuando a Macri, que era presidente, que me llama mucho la atención, por eso hablo de la hipocresía de la derecha. Me parecen atinadas las declaraciones del presidente López Obrador. Está diciendo, comparando a Milei con Videla, que es cosa seria, pero dice, tienen ese pensamiento. Y yo creo que no se equivoca. El grupo que llega al poder con Javier Milei, él y su vicepresidenta Victoria Villarroel, sí tienen un pensamiento eh, digamos, cercano al de los militares genocidas de la década de los 70 en Argentina. Creo que la comparación con Videla pues puede ser excesiva, pero no en la manera de pensar. O sea, en Argentina quienes habían llegado al poder con ese pensamiento de ultraderecha y filosfascista habían sido siempre liderazgos, pues más bien resultados de golpes de Estado. Habían sido militares que habían llegado al poder no por la vía democrática. Hoy, quien llega al poder en Argentina es alguien que tiene esa manera de pensar en muy buena medida, aunque lo hace por la vía democrática. Eh, yo les recomendaría mucho que busquen un material muy bueno que se llama Sin Control. Es un podcast que hizo El País que se llama El Universo de Javier Milei. Y ahí van a poder ver ustedes en qué consiste este pensamiento, pero Milei está salió durante la campaña una mujer de unos 40 años que es hija de militares y que ha estado por muchos años defendiendo la idea de una memoria completa, que básicamente tiende a postular que los crímenes de la última dictadura cívico-militar en Argentina fueron, digamos, a relativizar los crímenes de Estado, diciendo que hubo grupos terroristas que cometieron atrocidades semejantes. Entonces, este es el pensamiento del propio Milei y de la propia Victoria Villarroel, que hoy existe el temor de que puedan liberar incluso a algunos militares que están cumpliendo condenas. Milei lo ha dicho así, dijo aquí lo que hubo fue una guerra y quiero recuperar, ustedes si escuchan ese podcast que les estoy, que les estoy contando aquí, van a ver un poco cómo es esa postura. Primero, Milei, uno de sus primeros trabajos, aunque él no viene de la política, viene más bien del sector, bueno, él era un analista económico y ha trabajado más bien en el sector privado. Él durante los años 90 fue asesor de Antonio Bussi, un militar que fue diputado ya en democracia, pero que tuvo una participación en el terrorismo de Estado en Argentina. Este siniestro personaje para el cual trabajó Javier Milei, y les voy a contar un poco de este personaje, fue, digamos,
fue un, fue un, este, fue un personaje que acusado, digamos, de genocidio. Y el pensamiento de Milei también, digamos, se expresa, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero él se dedicó durante toda la campaña a insultar y a promover un discurso eh, de como de fascismo cultural, sería una manera de llamar. Es quien ha expresado, digamos, este pensamiento muy claramente es Agustín Laje, con esta idea de darle una batalla cultural al progresismo. Y desde esa línea se han opuesto a muchos de los avances más importantes de Argentina en los últimos años. Por ejemplo, hoy están hablando de revertir la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que permitió el aborto, que se aprobó durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y, y si uno ve lo que ha sido, digamos, el discurso abiertamente machista de Milei y de sus seguidores, pues sí es un tema que genera alarma. Por ejemplo, en alguna ocasión Milei llegó a decir, yo no voy a estar pidiendo perdón por tener pene, no tengo por qué sentir vergüenza de ser hombre, de ser blanco, de ser rubio y de ojos celestes. O sea, este es el tipo de pensamiento que promueven, ¿no? Como de revertir, digamos, muchos de los avances que se han logrado en los últimos años. Y este es un poco de esa batalla cultural que hoy inicia, digamos, y que se va a librar en la política argentina. Por ejemplo, para mi ley no debe existir más, una de las cosas que quiero hacer es abolir un ministerio que existe sobre igualdad de género y diversidad, que ha sido muy importante para avanzar los derechos, pues tanto de las mujeres como de las personas LGBTI. Para él ese ministerio es una basura, hay que eliminarlo. Él habla, por ejemplo, de que solo existe la igualdad ante la ley y de que no, digamos que no, que la lógica es acabar con esto que él considera privilegios para algunos sectores. Algo que me parece interesante destacar es que una diputada del bloque de la Libertad Avanza en algún momento llegó a proponer una cosa tan ridícula como que los hombres tuvieran el derecho de renunciar a la paternidad. Era una forma de llegarle, digamos, a los pensamientos machistas de ciertos hombres que postulan pues, que las mujeres se los agarran, buscan la manera de embarazar de que se embaracen de algún hombre para que después el hombre las mantenga, ¿no? Y esto lo expresa esta diputada diciendo pues que que si las mujeres tienen, fíjense, la diputada esta dijo, si las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, ¿por qué los hombres no van a tener, por qué van a ser obligados por ley a mantener una criatura cuando muchas mujeres, para enganchar a un tipo, así decía, le pinchan el forro, que quiere decir el condón, eh, o hacen ese tipo de cosas. Este es el tipo de discursos, digamos, con los que se promovió el bloque de Javier Milei. Después se desdijeron y dijeron que no era una propuesta de Milei, que no era la postura de Milei, pero pues es de la gente de su propio partido. Entonces lo que se propuso en esa propuesta de esta diputada era que la mujer embarazada tuviera, perdón, sí, o sea, que una mujer cuando se embaraza tiene 15 días para notificar al padre de que está embarazada y que él pueda decidir si se quiere hacer o no cargo del hijo. O sea, ese es el tipo de batallas en las que van a probablemente enfrascarse. No sabemos si exactamente esa, pero para que se den una idea ustedes de en qué consiste esta batalla cultural que emprenden o que buscan emprender pues quienes han llegado al gobierno.
Em, la, mm, el discurso de Milei, con el que se promovió en campaña, fue, digamos, promovió, por ejemplo, se promovió mucho en los medios de comunicación, Milei, una figura muy polémica que decía cosas siempre muy altisonantes, muy provocadoras, como esta que les acabo de contar. Y eso fue lo que le permitió darse a conocer. Al no tener una estructura partidista, no se olviden de que este es un personaje que se hizo en las redes sociales, era una especie de influencer, así es como él empezó. Y luego en los medios. Y ahí te cuentan, por ejemplo, pues cómo los periodistas o los medios de comunicación buscando elevar el rating, pues invitaban a este personaje a dar entrevistas, decían, pues es que tú invitabas a Milei y te llevaba el rating de 2.5 a 7 puntos, y entonces, pues eso, digamos, lo hacía interesante para los medios de comunicación. Los medios de comunicación que en gran medida son responsables de haberlo hecho crecer como creció. En particular, uno de los que más lo promovieron fue Fantino, un periodista de derecha de Argentina que le dio mucho juego a Milei, que además hablaba muy bien de él siempre, y que pues yo creo que son en gran medida los responsables de que esta figura haya crecido de esa manera. Obviamente también la bronca que existe entre los argentinos por la situación económica, por la falta de perspectivas, el hartazgo frente a la clase política. Te subes a un taxi aquí y es muy común encontrarte gente que te dice esas cosas. Hace rato en un taxi el chofer me decía que, pues que él durante 30 años de democracia había padecido al peronismo, por lo menos 20 años de gobiernos kirchneristas que lo tenían harto, que el poder adquisitivo se había ido al suelo. Y de alguna forma todo este hartazgo que hay frente a la clase política y a esta preocupación por la situación económica, Milei la representó. Entonces, este personaje que insulta a las mujeres, que insulta a la gente de izquierda, les llama zurdos de mierda, bueno, todo este discurso que uno diría, pues es que nadie va a probar que un político hable de esa manera. Y sin embargo, lo que se ve es que en esos insultos, en esos desplantes, en esa locura de Javier Milei, en esa manera de hablar tan violenta, los símbolos de Milei son muy violentos. Por ejemplo, él cargaba siempre una motosierra, que es un símbolo hiperviolento. Así se presentaba en público, como la motosierra con la que iba a acabar con los privilegios de la clase política, con la que iba a recortar el gasto público, acabar con no sé cuántos ministerios del gobierno, recortar la estructura del gobierno, la estructura, bueno, reducir presupuesto público, a todo lo que él considera que el Estado no debe hacer. Un discurso donde él se presenta presenta al Estado como el gran enemigo. Es como si Milei creyera que el Estado es el problema y que hay que destruir al Estado. En sus Milei además es un personaje que muy desequilibrado. Hay en este podcast que les comenté al principio, que de veras búsquenlo, el universo de Javier Milei. Hay una anécdota, por ejemplo, de una vecina suya del edificio en el que vivían. Cuenta que en una ocasión se subió al elevador con Javier Milei y cuando iban en el ascensor, como le llaman aquí a los elevadores, ella vivía en el piso 10 y él en el piso 11 o no sé cuál. Ella se bajaba antes. Dice que le preguntó a qué se dedicaba y él le dijo pues que enseñaba economía, y entonces él le dijo pues que daba sobre todo Adam Smith y autores liberales, y a ella se le ocurrió preguntarle si dentro de la currícula no enseñaba también a Keynes. Bueno, dice que en ese momento, solo por hacerle esa pregunta, que Milei se puso como loco, que le empezó a decir que era una comunista de mierda, una hija de puta, que, bueno,
que no paró de insultarla, que se puso como loco simplemente por escuchar las palabras, el nombre de Keynes, que para él es un economista comunista. Un clásico de la economía, pero que muestra, digamos, no solo el dogmatismo ultra neoliberal y libertario de Javier Milei, sino además, pues el tipo de conducta que tiene el hombre. Yo ya conté en alguna ocasión cómo en el Congreso, en uno de los congresos al que me invitaron en Monterrey, donde se juntó un grupo que, convocado por un partido allá, ya no recuerdo el nombre, querían formar un partido político de ultraderecha y convocaron a mucha gente, bueno, no a mucha gente, pero invitaron a gente de Vox, invitaron a gente del Partido Republicano, simpatizantes de Trump, y el orador estrella pues era Javier Milei, y yo tenía pactada una entrevista con él. Cuando llegué para la entrevista, Milei me dijo que él no me iba a dar ninguna entrevista. Yo le dije, pero estaba pactada, Javier Milei, yo vine desde la Ciudad de México porque te iba a poder entrevistar aquí, y lo que me contestó fue que él cobraba por las entrevistas. Y yo le dije, bueno, ¿por cuánto? Me dice, no, pues $1,000. Y yo me quedé así como de ojo cuadrado. Y le dije, pues mira, la verdad es que yo no pago por hacer entrevistas, ni mi medio tampoco, le pagan a nadie por entrevistarlo, ni tampoco nos pagan por entrevistar a nadie. Yo no trabajo así como periodista. Y me dijo, bueno, pues que, no que le importaba un sorete. Muy grosero, se levantó y se fue. Y estábamos en el mismo hotel. Un hotel, por cierto, bastante sencillo. Yo diría un hotel de 4 estrellas, uno de esos One o algo así. Lo vi en el desayuno. Y cuando él se dirigió hacia el elevador, algo tiene él el que le pasa con los elevadores, evidentemente. En el elevador yo me subí al elevador, porque él subía, yo porque iba a mi cuarto, y se puso a gritar como loco que yo lo estaba siguiendo, que le quitaran a ese periodista de encima. Yo le expliqué simplemente pues que tenía que ir al piso, a mi piso, bueno, una cosa, de verdad, una conducta así, tipo iracundo, muy, bueno, habrán visto quizás algún video que circuló en redes donde él dice que escucha sonidos detrás del escenario, pero realmente parece un tipo fuera de sí, un tipo loco, loco. Y eso es de las cosas que más preocupan de Milei, que no se sabe a qué se van a tener ahora los argentinos con un sujeto así, que no tiene ningún tipo de templanza, de moderación, que grita permanentemente, que se irrita, que realmente parece un neurótico. Parece un neurótico. Es un tipo violento. En el podcast cuentan cómo él pues, tuvo un padre muy tóxico que pues siempre lo trató de forma violenta y él en consecuencia pues no sabe ser de otra manera. Eso está muy bien documentado también en un libro que se llama El Loco, que estuve leyendo estos días, que lo pueden descargar si les interesa, está en Kindle y vale mucho, mucho, mucho la pena. A diferencia de otras derechas, en Argentina incluso, por ejemplo, del macrismo o de la derecha de Patricia Bullrich, que son, digamos, fuerzas de derecha más bien como elitistas, aristocráticas quizás, la derecha o la ultraderecha de Javier Milei eh, tiene, digamos, una fuerza popular muy considerable y eso le da un carácter, le imprime un carácter, pues digamos que le da una fortaleza política porque sí tiene Milei arrastre entre sectores populares. Y muchos trabajadores votaron por él y muchos jóvenes votaron por él y digamos que sería pues una especie de populismo de derecha que habrá que caracterizar bien en su momento, pero que es muy parecido a Donald Trump, por ejemplo, a Bolsonaro, a estos personajes. Pero lo que llama mucho la atención y que vale la pena reflexionar es cómo Milei logró apelar a sectores, digamos, de la clase trabajadora que no están organizados, a un sector al que el progresismo no logró interpelar, como son, por ejemplo, los que trabajan en aplicaciones. Yo vi, por ejemplo, y entrevisté el día del triunfo de Milei en el Obelisco, que es como el ángel de la independencia en Buenos Aires, algunos de ellos.
y te contaban un poco sus motivaciones para votar por este personaje. Algún diputado de Javier Milei incluso promovió, bueno, del Partido de la Libertad Avanza, llegó a promover en algún momento, por ejemplo, alguna iniciativa para favorecer a estos trabajadores. Y ese es un poco el público al que logró, uno de los públicos al que logró llegar Milei. La pandemia fue un caldo de cultivo muy importante también para Milei, para que Milei lograra fortalecerse, digamos. La pandemia generó, como en otros países también, el caldo de cultivo social, digamos, para que el enojo contra la clase política y contra las restricciones sanitarias encontrara de alguna forma una expresión. Una serie de influencers anti-cuarentena fueron muy activos en denunciar. En Argentina fue muy dura la cuarentena, no fue como en México, había prohibición absoluta de hacer reuniones sociales, por ejemplo, y eso generó el caldo de cultivo perfecto para que crecieran ideas libertarias. Milei llamaba a las restricciones de salir a las calles, de hacer reuniones, ese tipo de cosas como infectadura criminal. Siempre tuvo una actitud muy contraria a las medidas que se estaban tomando, y en ese contexto como que los liberales o los ultraliberales se fueron como poniendo de moda esas posturas, un poco a través de un concepto de libertad entendida como una suerte de rebeldía social ante el encierro. Creo que esto es importante de revisarlo, de estudiarlo. Hablamos un poco de las formas de Javier Milei, de cómo las palabras de Milei expresaban y expresan como la bronca de la gente, el sentimiento de frustración de mucha gente en Argentina. Y bueno, Milei primero fue diputado, realmente nunca tuvo una carrera destacada como diputado, no promovió realmente ninguna iniciativa importante, muy parecido en ese sentido a Bolsonaro, que también había sido prácticamente su experiencia era solamente como diputado, y nunca promovió iniciativas relevantes, nunca brillaron como diputados, usaron simplemente la tribuna, pues un poco como Lili Telles, para hacer escándalo, para hacer show. O sea, creo que ahí se ve un poco cómo son las estrategias de estos personajes de la ultraderecha. Y creo que es importante verlo para que esto no nos agarre desprevenidos. Él se planteó en el ámbito económico, por ejemplo, se planteó esto del plan motosierra, ¿no? Donde él estaba en contra de cualquier cosa que fuera gasto público, estaba a favor de bajar impuestos, de abrir la economía, de acabar con el Banco Central. Él usa una expresión así como de volar por el cielo, o sea, como casi que dinamitar el Banco Central porque no sirve para nada. El Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, para él no tiene que existir Ministerio de Obras Públicas. Dice que digamos que quien quiera obra pública, quien quiera obra, que la pague. O sea, todo es, y así han sido sus primeras expresiones ya como gobernante electo. Lo que él plantea es, digamos, que hay que todo lo que pueda hacer el sector privado lo debe hacer el sector privado. Ha hablado de privatizar el sistema de pensiones, que ya se había privatizado en Argentina en los 90, que el kirchnerismo volvió a poner en manos del Estado y ahora lo quiere volver a privatizar. Ya se había privatizado YPF, que es como Pemex de Argentina, y ahora él lo quiere volver a privatizar. Habla de desaparecer ministerios de educación, salud, desarrollo social, trabajo, género y diversidad, como ya les dije, utilizar un sistema de vouchers para la educación y la salud, que la salud la tenga que pagar la persona que usa la salud. O sea, realmente lo que se viene para Argentina es serio, es grave. Él habla, digamos, de dolarizar la economía, es otra de las cosas que ha dicho, pero son muchas de estas propuestas pues muy inviables, porque Argentina ni siquiera tiene, ni podría adquirir los dólares para ponerlos en circulación. Entonces, muchas propuestas son muy inviables, muy inverosímiles, y eso pues genera hoy un clima de muchísima incertidumbre. Lo mismo que el tema de las armas. Habla de un rechazo, digamos, por ejemplo,
Él habló de que, como él tiene esta lógica de que todo lo resuelve el mercado y dejar todo en manos del mercado, pues él dice, yo tengo derecho si quiero a vender mis órganos y nadie me lo puede prohibir. Luego esto también lo matizó y dijo que no, que el problema era que había mucha corrupción en la forma de conseguir algún órgano para trasplante y que entonces había que modificar ese sistema, pero son cosas que él ha ido diciendo durante toda la campaña que han generado pues mucha preocupación. Y lo peor de todo es que su compañera de fórmula es quizás un poco peor. En algún momento le recomendaron que le convendría, digamos, una mujer que más conservadora, que digamos que pudiera matizar la impronta tan caótica de Milei, esta imagen de rockero que tiene, con la que se presenta y que le ha dado éxito entre los jóvenes, porque es como una especie de ultraderechista, pero rebelde, porque en Argentina de alguna manera, como escribe Pablo Stefanoni, un libro bien interesante, dice, la rebeldía se volvió de derecha. Entonces, estas figuras de la derecha pues se vuelven de repente como los antisistema, mientras que la izquierda se volvió como el sistema, los defensores de los privilegios, etcétera, etcétera. O sea, en este país es como si todo estuviera de pronto dado vuelta y se hubiese convertido en el mundo al revés. Si en algunas épocas la rebeldía estaba en ser socialista, marxista, etcétera, y los jóvenes adscribían estas corrientes de pensamiento de izquierda en aras de la rebeldía, pues pareciera que hoy pasa lo contrario. Las juventudes que se rebelan, digamos, más bien abrazan un pensamiento de derecha. Es un fenómeno que creo que hay que revisar y estar atentos a esto. Digamos que es una especie de libertarismo delirante el que postula Milei, así lo han descrito algunas personas, donde el Estado es el verdadero enemigo, digamos, donde hay una frase de Milei que es alarmante, donde él dice, el Estado es el verdadero enemigo, es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes, que son los niños, encadenados y bañados en vaselina. O sea, ¿en qué mente retorcida cabe hacer una comparación así y decir una cosa así? Eh, ya hablé en algún momento de cómo traía todo este discurso en contra de la casta política y cómo después pues terminó abrazando a esa casta política al aliarse con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, a los que siempre había criticado. A Macri lo había calificado de cobarde, mentiroso, ladrón, mediocre, tibio, timorato, pero pues al final con él terminó aliándose. Entonces, pues no es tan un personaje anticasta política, porque en realidad para ganar pues tuvo que aliarse con esa casta política que tanto decía despreciar. Entonces, pues bueno, ahí les dejo este comentario. Creo que va a haber que estar muy pendientes de qué se viene con este personaje tan siniestro. Y bueno, y también creo que tratar de entender y sacar algunas lecciones de por qué pasó esto en Argentina. En qué se equivocó la izquierda, en qué se equivocó el progresismo, dónde falló. Porque esta historia yo creo que se puede repetir en otros países. Y pues cuando el péndulo gire hacia la ultraderecha, ahora sí que Dios nos agarre confesados. Gracias. Síganme en mi fanpage. Síganme en el canal de Hernán en YouTube. Lunes, martes y jueves me pueden ver en La Octava Radio Centro. Miércoles en MBS con Luis Cárdenas y Juan Ignacio Zavala. Estamos los domingos en El Universal, ahí escribo mi columna. Los jueves en La Visita Incómoda por el canal del Congreso. Y bueno, pues gracias como siempre por seguirme y les mando un fuerte abrazo desde Argentina. Todavía voy a estar unos días por aquí y ya en unos días más regreso a México. Gracias, saludos.